Dios les bendiga. Vamos a leer el libro de los Hechos. Hechos, el capítulo 17 y el versículo 1. Hechos 17 y el versículo 1. Es el segundo viaje misionero de ese gran siervo llamado Pablo. Trae a 3 compañeros, trae a Lucas con él, trae a algunos otros con él, Silas va con él, pero este viaje es un viaje que va a traer grandes consecuencias. Es su visita a Europa, lo que sería hoy Grecia. La consecuencia y los frutos van a ser sentidos a través de las naciones y a través de los años. Fue esa visita la que comenzó la evangelización del oeste. Ustedes y yo somos afectados por esa visita de Pablo, porque fueron la gente de Europa la que trajo el evangelio a América. En Latinoamérica, los españoles que trajeron el catolicismo. Y en los Estados Unidos, en Canadá, los primeros que fueron gente de Inglaterra y de diferentes países de esa naturaleza, de Holanda, que trajeron el evangelio a estas naciones. Todo eso comienza en este versículo que está aquí. Macedonia es donde está Grecia. Y Pablo es llamado a ir a ese lugar. El 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Óiganlo de nuevo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pasó por 2 ciudades, Anfípolis y Apolonia, y está tratando y va a llegar a predicar a Tesalónica. Es ahí donde escribe 2 cartas, las cartas de los tesalonicenses. No las escribe ahí, las escribe desde Corintios, pero es a esos que a los que les está hablando y está ministrando a la gente de esa región llamada Macedonia. Oremos. Padre, te estoy pidiendo por una unción especial, Señor, y que nos ayudes a batallar de la manera que solo tú puedes ministrarnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No voy a tratar de hacer mucho hoy, pero voy a tratar de sentar las bases de algo que pasa aquí. Voy a hacer la comparación entre algo especial que pasa. Macedonia en Grecia es la meca de los intelectuales. Aún hoy, Grecia y lo que ellos enseñaron está siendo enseñado en nuestras universidades. La aritmética de ellos. Ellos fueron los primeros que comenzaron a hacer popular que la tierra era redonda. Eran muy avanzados. Aristóteles, Platón, grandes siervos del Señor, hombres que habían sido mostrados acerca de su poder y su gracia. Dios estaba retando a ciertos hombres en ese tiempo a que se entendiera específicamente lo que Dios quería. Había en ese tiempo una batalla, pero tenemos que entender el trasfondo. Los romanos estaban encargados militarmente porque habían derrotado a los griegos. Los griegos habían estado encargados de todo el mundo conocido por 300 años. Por eso la Biblia está escrita en griego, el Nuevo Testamento. Y había habido batallas entre los griegos y las demás ciudades. Hay un personaje con el que me quiero concentrar. Su nombre es Jerjes.
Su hijo Artajerjes está en la Biblia. Pero Jerjes es reconocido por los escolares como el Asueros que está casado con Esther, el del libro de Esther. Ese es Jerjes. Le voy a decir por qué es importante. Jerjes trató de conquistar a Grecia. Su padre lo había hecho 11 años atrás y él quiso conquistarla. Se levantó con un ejército grande y arrancó para conquistar a ese lugar. Y les voy a decir de dónde nació. Tenía una revancha porque su padre fue derrotado en Grecia. Tenía revancha porque había habido pleitos también entre ellos en otros tiempos. Y ahora quería ser el que conquistaba. Se llamaba a sí mismo Rey de Reyes. Rey de Reyes. Y debo decirles algo interesante. Hay hombres a través de la historia que han querido llamarse así, pero a través de los años han tenido que doblar rodilla porque solo hay un Rey de Reyes y su nombre es Jesús. Déjenme decirlo de nuevo. Jesús, Jesús, Jesús. Puede haber presidentes importantes y políticos importantes, historiadores importantes, intelectuales importantes, pero solo hay un Rey de Reyes y su nombre es Jesús. Jerjes dijo, yo soy Rey de Reyes. Era el cuarto de su linaje que se llamaba Rey de Reyes. Y arrancó en esa conquista. Años después Pablo iba a hacer lo mismo. Pero si se hubiera escrito esto, pudieran haberlo dicho de esta manera. Se los leo de nuevo, donde dice el 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Le voy a decir cómo hubiera dicho ese versículo si lo hubiera escrito Jerjes. Pasando por Anfípolis, llegó a Apolonia y no se detuvo hasta ir a pelear con Tesalónica. Porque ese fue el camino que él tomó para ir a pelear. Llegó a conquistar y arrancó por ese mismo camino. Pero aquí está algo importante. Lo hizo, dice él, y Herodotus, uno de los grandes historiadores de ese tiempo, un griego, escribió que él dijo que tuvo sueños que le disturbaron y que le mandaron a atacar ahí, que su Dios le había dicho que fuera a conquistar ese lugar. Y una serie de sueños lo llevó a atacar, a ir a ese lugar. Fue lo que dijo ese hombre. Herodotus dijo, no fueron los dioses de él, fueron los dioses de los griegos para que lo pudiéramos destruir. Pero lo importante que quiero que se acuerden es esto. Cuando él quiso ir a conquistar, a atacar esos lugares, fue a través de un sueño. Unos años después, un hombre llamado Pablo tuvo una visión de un varón macedonio de ese mismo lugar que le dijo, ven, pasa y ayúdanos. Ven, pasa y ayúdanos. Y esa es la razón, porque Pablo iba viajando para un lugar y para otro, y aparentemente no iba a ir a esa región, pero este varón macedonio le dijo, ven, pasa y ayúdanos. Así que uno fue guiado por un sueño demoníaco y el otro fue guiado por la guianza del Espíritu Santo. Y Jerjes se embarca para ir a atacar ese lugar, y ataca y hace desastres. Ahí en un lugar, en el primer pueblo, en Anfípolis, ofreció un sacrificio de 9 jovencitos y 9 jovencitas para tratar de apaciguar a los dioses de la naturaleza, para que le dieran gracia para poder pasar y poder triunfar. 9 jóvenes varones y 9 jóvenes mujeres fueron sacrificados por Jerjes para que sus dioses le ayudaran. Y Pablo llegó a predicar en el mismo lugar. En el mismo lugar se quedó una noche. Se fue a quedar después allá en Tesalónica, y ahí donde estaba escribió aquellas cartas, pero estaba ministrando a Anfípolis. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? A Jerjes vino no hace mucho y vino para ofrecer sacrificios de vuestra juventud. Yo vengo a predicarles a un Cristo que no viene para sacrificarles a su juventud o sacrificarles a ustedes. Vengo para hacer el sacrificio yo mismo, a pagar por vuestros pecados. Y no vengo a apaciguar la naturaleza, vengo a apaciguar al que está sentado en el trono, que es Jehová. Y Jesús estaba diciendo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El que Pablo estaba predicando era alguien que se sacrificó a sí mismo. El que venía predicando Jerjes viene matando para destruir. Jerjes hizo otra cosa, lo detuvo la tormenta, y la tormenta lo detuvo, y cuando la tormenta lo detuvo, él quiso castigar a la naturaleza. Agarró y le dijo a sus hombres más fuertes: golpeen al agua 300 veces, y la golpearon como quien estaba latillando a un joven. Pum, pum. La tontera de alguien que se llamaba Rey de Reyes. Déjenme decirles qué hizo el Rey de Reyes mío. Déjenme decirles qué hizo cuando enfrentó a la naturaleza. Allá estaban todo el pueblo de Israel enfrente del Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y enfrente del Mar Rojo estaba cerrado todo, montaña, montaña, y un ejército enemigo detrás de ellos. ¿Sabe lo que hizo el Señor? No agarró a golpear esa cosa. Le dijo a Moisés: extiende tu vara. Y cuando extendió su vara, el poder de Dios vino sobre Moisés y sobre todos ellos. Y la Biblia dice que el Mar Rojo se abrió. Él no hizo tonteras de golpear al agua y castigarla de una manera así. Lo que hizo es subyugarla, porque la naturaleza está sujeta al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo hizo con la tormenta? En otro tiempo los discípulos estaban luchando, batallando en medio de un lugar atormentado, y la Biblia dice que sentían que se iban a ahogar, y que vieron venir a uno que creían que era un fantasma, pero no era Jesús, que venía caminando sobre las aguas, derrotando las leyes de gravedad y las leyes de densidad y las leyes de lo que se puede hacer, porque Él es el Dios de lo imposible, y la naturaleza tiene que someterse a Él. Otro tiempo estaba él dormido en la barca, y estaban todos atormentados porque las tormentas estaban pegando, y vinieron a decirle: despiértate porque nos ahogamos. Y estaba medio molesto el Señor y les dijo, incrédulos, y le habló a la tormenta y le dijo: cálmate. Y se calmó la tormenta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es el Dios que servimos, es el Dios que servimos, al Santo de Israel. Jerjes representaba toda esa batalla, y Anfípolis tenía sus propias ideas. Eran una meca de todo tipo de ideas. ¿Sabe por qué sacrificó a 18 jóvenes ahí, 9 y 9? Porque la ciudad originalmente se llamaba la ciudad de los 9 caminos, la ciudad de los 9 caminos. Jerjes tuvo que enfrentarlo y ver a ese lugar. Y dijo: ok, son 9 caminos, voy a sacrificar a 9 jóvenes varones y 9 jóvenes mujeres para poder apaciguar a los dioses de esto. Les voy a decir que es lo interesante. Dios no viene a predicarte 9 caminos. Cuando llegó Pablo dijo esto: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Hay muchas filosofías humanas en este día. Hay quien está predicando lo que llamamos aquí el evangelio de Oprah, que dice: los hindúes van para el cielo, y los musulmanes van para el cielo, y los mormones van para el cielo, que todos vamos para el cielo, como que fuera un ecumenismo tremendo. Claro, sea amigable con quien sea, pero entiende una cosa: nadie va al Padre sino a través de Jesús. Por eso fueron muertos los discípulos, por ese mensaje fue muerto Pablo, por ese mensaje fueron muertos tantos de los grandes varones de Dios. Macio, uno de los grandes mártires, vivió su vida 250 años después de Pablo en esa ciudad. Macio entró en uno de los templos de Anfípolis que tenían ídolos, y rompió uno de los ídolos de ellos, y por eso pagó con su vida. Déjenme decirles qué pasó con él. Históricamente y tradicionalmente está escrito. Hay una reverencia para con él en medio de los católicos y de los ortodoxos, porque lo metieron en un horno de fuego y no se quemó, igualito que Sadrach, Mesach y Abednego. Y luego lo sacaron de ahí y lo tiraron en medio de las bestias, y las bestias todas se arrodillaron y se echaron enfrente de él. La historia y la tradición dice eso acerca de Macio. Últimamente lo llevaron a Bizantinia y ahí murió, ahí lo mataron, ahí lo ejecutaron. Pero él aparentemente tiene la prueba de haber
pasado por las pruebas de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, y lo que ellos estaban enfrentando era lo mismo que enfrentamos hoy. Hay un solo camino. A Daniel le dijeron, a sus amigos le dijeron, arrodíllense delante de esa estatua, y ellos dijeron, solo nos arrodillamos delante de Dios. Ponme la estatua de la educación y yo digo que no. Ponme la estatua de la filosofía y yo digo que no. Ponme la estatua de las falsas doctrinas y yo digo que no. Ponme la estatua de los poderes militares y yo digo que no. Ponme la estatua de los poderes políticos y yo digo que no. La rodilla debe de ser doblada, porque la Biblia dice esto. Dice algo específico. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Estos son tiempos de grandes batallas. Jerjes viene representando las fuerzas demoníacas, sacrificando a una generación entera, arrasando con esos lugares, matando gente por izquierda y por derecha para poder probar sus cosas. ¿Y sabe lo que pasó? Pasó por ese lugar. A través de los sueños, y luego a través de ser el hombre natural, tratando de enfrentar la naturaleza, y luego pasó por Anfípolis, pasó por Apolonia y se fue a meter a Tesalónica, y ahí lo derrotaron los griegos. Quiero decirles lo que pasó con Pablo. Pablo pasó por el mismo lugar, por Apolonia, no por Anfípolis, y luego por Apolonia. Se quedó una noche ahí, una noche allá, probablemente, dicen los escolares, 30 millas de distancia de uno a otro, 37 del otro lugar. Y cuando llegó a Tesalónica, lo que hizo fue quedarse en ese lugar por 3 semanas, batallando. Lo quisieron matar en ese lugar y se fue a predicar a Berea. Lo quisieron matar en Berea, pero siguió predicando y el evangelio se regó como pólvora en ese lugar. Y todas esas ciudades comenzaron a recibir a Cristo y los grandes apóstoles vinieron a servir. Juan Marcos se hizo el pastor después de unos años del lugar que se llama Apolonia, del libro de Marcos. Macio se fue después de varios años a vivir ese lugar y murió ahí. Grandes siervos del Señor, porque el evangelio triunfó donde Jerjes no pudo. Ese Jerjes es el que regresó a su tierra derrotado. Es en ese tiempo en el que se casa con Esther. Él es el Ahasueros de la Biblia. Por eso van a encontrar a Esther con tanto miedo cuando Esther dice, no me ha invitado a entrar ahí donde él está, y si entro me va a matar, porque esa es la ley. Era un hombre sanguinario. A veces uno lo hace romántico, pero era un hombre sanguinario. Pero en medio de ellos sirvió Esther. Una cosa preciosa, porque después de haber sacrificado a tanta gente y haber dado edictos para matar a todos los judíos, es conquistado de todas maneras por el corazón de una mujer que amaba al Señor. Les digo algo poderosísimo en lo que estaba pasando ahí. Jerjes trajo destrucción. Cristo, a través de Pablo, trajo bendición. Jerjes vino para sacrificar a la juventud. Cristo viene para darnos una generación, darnos vida y vida en abundancia. Jerjes viene luchando contra la naturaleza sin poder vencerla. Cristo viene a través de todo eso que está pasando ahí a derrotar a la naturaleza, que se le sometan. Jerjes viene a echar gente en medio de las bestias, en medio de todo eso, y el Señor viene para taparle la boca a las bestias de la tierra. Le quiero decir, varones y mujeres de Dios, hasta hoy Jerjes desapareció, pero aquí está el Cristo de la gloria, y ustedes y yo somos una señal de quién ganó. Pablo ganó porque el que estaba detrás de él y su evangelio era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga.